Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, el capitalismo de estos tiempos, su decadencia, su crisis, su impacto sobre las sociedades, sobre la humanidad. Pero claro, debemos remontarnos para ver lo que prometió cuando nace el capitalismo y se constituye en poder, en Estado, durante la Revolución Francesa. Su lema: igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, estamos en lo que se ha llamado el impacto de la modernidad capitalista y de la posmodernidad capitalista, en fase de declive del capitalismo, de decadencia del imperialismo occidental bajo la tutela de los Estados Unidos, que ha sido el imperialismo dominante durante décadas. Y nos encontramos con que los valores que esgrimió el capitalismo están siendo aplastados por él mismo, como el Estado laico, separación Estado-Iglesia, es cada vez más anulado, porque el capitalismo en su decadencia apela a los fundamentalismos religiosos como un mecanismo de dominación, de alienación. Y eso lo estamos viendo en la República Dominicana con mucha intensidad. Cómo en lugar de igualdad potencia el racismo, potencia el patriarcado, el machismo, potencia además el desprecio por la juventud, por la niñez, incorpora forma de esclavización, despliega la xenofobia contra la migración. Ahí no hay nada de fraternidad, ahí no hay libertad, ahí no hay igualdad, cada vez más desigualdad. Es como la contaminación del capitalismo con el medioevo, con todos los antivalores predominantes durante la época monárquica feudal. Potencia el despotismo, el autoritarismo, el personalismo, el egoísmo. El capitalismo neoliberal ha llevado esto a niveles verdaderamente crueles, realmente crueles. Y cada vez se endurece más. En la medida la crisis se profundiza y se extiende. En la medida se incorporan todas las opresiones, todas las discriminaciones a una dinámica de acumulación, de expansión capitalista, de superganancias de las élites capitalistas, en consecuencia de profundización y ampliación de las desigualdades sociales a niveles abismales. Hay que comparar, por ejemplo, la Sursa o Mono Mojado con los barrios residenciales. Y no solo los barrios residenciales de aquí, porque una gran parte de las élites disfruta de las cosas más exquisitas del mundo, ¿no? Y todo esto se hace en una época donde el capitalismo ha incorporado la ciencia, la técnica, los avances tecnológicos espectaculares, pero para provecho fundamentalmente de las élites y de un sector reducido de las sociedades que nunca pasa de un 20%. El 80% está en proceso cada vez más de degradación. Pero esto acontece también en el tema de la salud, un tema tan sensible, en el tema de la educación, porque el capitalismo, para obtener superganancias,
para garantizar el poder de las élites megacapitalistas, de los megacapitalistas que dominan el mundo, de esa clase capitalista transnacional que va más allá de la frontera de las potencias occidentales para dominar el mundo. Además aplica, es decir, para garantizar todo eso, superexplota, excluye socialmente, saquea la naturaleza, la depreda a niveles que como nunca antes el planeta está en riesgo de existencia, y la propia humanidad, lo que indica que es insustentable, que es inviable. Pero en terreno tan sensible como la salud, porque todo lo convierte en mercancía, como la educación, pero especialmente la salud me voy a referir a propósito de la SURSA, del cólera. El capitalismo trae las enfermedades del medioevo, el cólera, las enfermedades gastrointestinales, la influenza, bueno, también nuevos virus. Es decir, enferma cada vez más la sociedad. Entonces aplica una política de salud fundamentalmente basada en el negocio, que por demás prolonga la vida, pero haciendo a los seres humanos fármacodependientes, dependientes de los fármacos, porque el fármaco que cura una cosa daña a otra, y así sucesivamente. Se dan esos contrastes enormes, los enormes avances en la tecnología para las cirugías, para las emergencias, la tecnología más fina aplicada a la medicina, el rayo láser, y entonces reaparece la tuberculosis, reaparece el cólera, reaparece la viruela. Es como una vuelta atrás. Y entonces incorpora también, por eso pasa lo que está pasando a nivel del planeta, incorpora también el tema de la acumulación originaria, de la depredación, del saqueo, de la práctica de corrupción, de la gangsterización, del despojo, del crimen, en una gran parte del territorio mundial. Entonces, evidentemente, es un sistema insostenible, insustentable, ambientalmente y socialmente. Yo diría que más aún, humanamente. Por eso hay que combatirlo hasta abolirlo y reemplazarlo. Pausa. Tiro al blanco.